¿Qué harías si una simple promesa pudiera cambiar el destino de toda una familia? En los pueblos de Chihuahua existen historias que han pasado de generación en generación, relatos que no aparecen en los libros, pero que todavía viven en la memoria de quienes crecieron escuchándolos junto al fogón. La historia que estás a punto de escuchar ocurre en Batopilas, Chihuahua, un antiguo pueblo enclavado en la Sierra Tarahumara, donde la riqueza de las minas atrajo fortuna para unos y tragedia para otros. Esta es una de esas historias de vida que nos recuerdan que el verdadero tesoro nunca fue el oro. Antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu like. Con tu apoyo podemos seguir compartiendo relatos, historias del desierto de Chihuahua, historias de vida y leyendas inspiradas en los pueblos de Chihuahua. Corría el año de 1958 cuando Tomás Arriaga llegó a Batopilas acompañado de su esposa, Rosa, y de su pequeño hijo Emiliano, de apenas 7 años. Habían viajado durante días desde un rancho cercano buscando un nuevo comienzo. La sequía había terminado con sus cosechas. Las pocas vacas que tenían murieron una tras otra. Y la tierra, que durante años alimentó a la familia, ya no ofrecía nada. Batopilas representaba una esperanza. Muchos decían que las viejas minas todavía daban trabajo y que el pueblo comenzaba a recuperarse después de años difíciles. Cuando cruzaron el puente sobre el río, Rosa observó las casas de adobe aferradas a las montañas. Tal vez aquí podamos empezar otra vez. Tomás sonrió por primera vez en muchos meses. Mientras estemos juntos, cualquier lugar será nuestro hogar. Los primeros días fueron prometedores. Tomás consiguió empleo transportando herramientas y víveres para un grupo que trabajaba rehabilitando antiguos túneles mineros. No era un trabajo sencillo, pero el salario alcanzaba para comprar comida y rentar una pequeña casa cerca de la plaza. Emiliano recorría las calles del pueblo haciendo nuevos amigos. Todo parecía mejorar. Sin embargo, los habitantes más viejos de Batopilas repetían siempre la misma advertencia. Nunca entren solos a las minas abandonadas cuando cae la tarde. Tomás escuchó aquellas palabras varias veces. Siempre respondía con una sonrisa. Solo son cuentos para asustar a los nuevos. Pero un anciano llamado Don Melquíades lo detuvo una mañana. No, hijo, los cuentos nacen por alguna razón. Tomás respetó al viejo, aunque no creyó una sola palabra. Para él, el peligro estaba en los derrumbes y en la falta de aire dentro de los túneles. No en las leyendas. Una tarde, mientras descargaba herramientas, uno de los capataces reunió a los trabajadores. Necesitamos revisar una galería antigua. Dicen que quedó sellada hace más de 40 años. Varios hombres bajaron la mirada. Nadie quería aceptar. Finalmente Tomás dio un paso al frente. Yo voy. El capataz sonrió satisfecho. Mañana al amanecer salimos. Esa noche, Rosa volvió a sentir aquella inquietud que las mujeres del campo aprenden a reconocer sin necesidad de explicaciones. Mientras preparaba la cena, le dijo a su esposo: no aceptes ese trabajo. Tomás dejó de comer. ¿Por qué? No lo sé, simplemente tengo un mal presentimiento. Él tomó su mano. Necesitamos ese dinero. Solo será una revisión. Ella intentó convencerlo una vez más. Pero fue inútil. Al amanecer siguiente, Tomás y otros 5 hombres comenzaron el descenso hacia la vieja mina. Las lámparas apenas iluminaban los estrechos pasillos cubiertos de humedad. Cada paso levantaba polvo acumulado durante décadas. Después de casi una hora encontraron una enorme pared de madera reforzada con vigas. Parecía haber sido colocada para impedir el paso. Uno de los trabajadores pasó la mano sobre las tablas. Todavía podían verse unas palabras grabadas con un cuchillo.
No habrán. Los hombres se miraron en silencio. El capataz soltó una risa. Seguramente algún minero quiso gastar una broma. Ordenó retirar las vigas. Las herramientas comenzaron a golpear la vieja madera. Cada golpe hacía retumbar el interior de la montaña. Hasta que finalmente la pared cedió. Una corriente de aire helado salió del túnel oscuro. Las lámparas comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Y desde el fondo de aquella galería olvidada, se escuchó claramente el sonido de unos pasos. Pasos lentos. Como si alguien hubiera permanecido esperando durante décadas. Si esta historia ya despertó tu curiosidad, suscríbete al canal y deja tu like para seguir disfrutando relatos, historias de vida y leyendas inspiradas en el desierto de Chihuahua y sus pueblos. Tomás levantó la lámpara hacia la oscuridad. No veía a nadie. Pero estaba completamente seguro de una cosa. Aquellos pasos se estaban acercando. Los 6 hombres permanecieron inmóviles. El eco de aquellos pasos avanzaba lentamente por la galería recién abierta. Nadie hablaba. El único sonido, además de las pisadas, era el goteo constante del agua que caía desde el techo de roca. Tomás levantó un poco más la lámpara. La luz apenas alcanzaba unos cuantos metros. No había nadie. Sin embargo, los pasos continuaban. Uno de los trabajadores tragó saliva. ¿Escucharon eso? El capataz intentó mantener la calma. Seguro es una piedra cayendo, sigan adelante. Pero ni él mismo parecía convencido. Avanzaron unos metros más. El aire se volvió mucho más frío. Era extraño. Afuera el calor de Batopilas, Chihuahua, era sofocante, pero dentro de aquella antigua mina el ambiente parecía congelado. Tomás observó las paredes. Encontró viejos rieles oxidados. Carretillas destruidas por el tiempo. Herramientas abandonadas. Todo parecía haber quedado exactamente igual que el día en que los mineros dejaron aquel lugar. De pronto, Emiliano vino a su mente. Recordó la promesa que le había hecho la noche anterior. Cuando regrese iremos al río a pescar. Sonrió por un instante. Aquella imagen le dio fuerzas para continuar. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los hombres gritó. Su lámpara cayó al suelo. Todos corrieron hacia él. El trabajador señalaba una pared con el rostro completamente pálido. ¡Ey! Alguien estaba parado ahí. Los demás iluminaron el lugar. No había ninguna persona. Solo una vieja fotografía cubierta de polvo. Tomás la tomó con cuidado. Mostraba a varios mineros posando frente a la entrada de la misma galería. En la parte inferior podía leerse una fecha. 1918. Y debajo, una frase escrita con tinta casi borrada. Los que entren después de nosotros, no olviden salir antes del anochecer. Un silencio incómodo volvió a apoderarse del grupo. El capataz arrancó la fotografía de las manos de Tomás. Basta de tonterías. La guardó en el bolsillo. Seguimos. Continuaron caminando hasta llegar a una enorme cámara subterránea. En el centro había una vieja caja fuerte incrustada en la roca. Todos quedaron sorprendidos. ¿Quién dejaría esto aquí abajo? Preguntó uno de los trabajadores. El capataz sonrió. Por primera vez parecía emocionado. Tal vez hoy encontremos algo que valga más que nuestro salario de todo un año. Comenzaron a limpiar el óxido de la puerta. Mientras tanto, Tomás observó algo que nadie más parecía haber notado.
En el suelo había huellas. No eran recientes. Pero tampoco tenían décadas. Parecían de apenas unos días. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho tiempo. Sintió un escalofrío. Creo que no estamos solos. Nadie respondió. El capataz ya intentaba abrir la caja fuerte con una vieja barra de acero. Después de varios intentos, la puerta cedió. Todos se acercaron esperando encontrar monedas de plata o lingotes olvidados. Pero dentro no había oro. Solo un pequeño cuaderno de cuero. Y un rosario de madera. El capataz lanzó el cuaderno al suelo con molestia. ¿Todo este esfuerzo para esto? Tomás lo recogió. Las primeras hojas estaban dañadas por la humedad. Sin embargo, aún podía leerse parte del texto. Si alguien encuentra este diario, salga inmediatamente. Nosotros cometimos un error por ambición. Lo que despertamos jamás volvió a dormir. Los hombres comenzaron a mirarse entre sí. Uno de ellos dio un paso hacia atrás. ¿Ya no me gusta esto? En ese mismo instante, un estruendo sacudió toda la mina. Las paredes comenzaron a vibrar. Pequeñas piedras empezaron a caer desde el techo. ¡Derrumbe!, gritó alguien. Todos corrieron hacia la salida. Pero al llegar al pasillo principal quedaron paralizados. Una enorme roca había bloqueado completamente el único camino por donde habían entrado. Estaban atrapados. El polvo llenó el aire. Las lámparas apenas permitían verse unos a otros. El silencio duró apenas unos segundos. Porque desde el otro lado de la oscuridad, volvieron a escucharse aquellos pasos. Esta vez mucho más cerca. Mucho más claros. Como si quien caminaba supiera perfectamente que ya no tenían forma de escapar. Al mismo tiempo, en el pueblo de Batopilas, Rosa dejó caer el plato que estaba lavando. Sin saber por qué, sintió una fuerte opresión en el pecho. Miró hacia las montañas donde trabajaba Tomás. Y murmuró casi en un suspiro. Dios mío, cuídalo. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias de vida, relatos de suspenso y leyendas inspiradas en los pueblos de Chihuahua. Mientras los hombres buscaban desesperadamente otra salida, Tomás iluminó el fondo de la galería. Y por primera vez, alguien apareció bajo la luz de la lámpara. No podían distinguir su rostro. Solo una vieja lámpara de minero encendida. Y una silueta completamente inmóvil. Esperándolos. Ninguno de los hombres se atrevió a dar un paso. La silueta permanecía inmóvil al fondo de la galería, sosteniendo una vieja lámpara de carburo cuya llama apenas iluminaba su alrededor. El aire era tan frío que la respiración de todos comenzaba a hacerse visible. El capataz levantó la voz intentando ocultar el miedo. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el sonido de sus propias respiraciones. Entonces, la figura dio un paso al frente. Después otro. Y otro más. La luz de la lámpara reveló el cuerpo de un anciano vestido con el antiguo uniforme de los mineros de principios del siglo pasado. Su ropa estaba cubierta de polvo blanco y tierra seca. Pero lo más extraño era su rostro. Tenía los ojos llenos de tristeza. No de enojo. No de amenaza. Solo una inmensa tristeza. Tomás sintió un impulso extraño. En lugar de retroceder, caminó lentamente hacia él. ¿Quién es usted?
El anciano levantó la vista. Su voz sonó cansada, como si llevara décadas sin hablar con nadie. Llegaron demasiado tarde. Los demás quedaron congelados. Uno de los trabajadores cayó de rodillas, rezando en voz baja. El capataz intentó acercarse con una barra de acero en la mano. ¿Qué clase de broma es esta? El anciano lo miró fijamente. La ambición siempre termina igual. En ese instante desapareció la calma. Un fuerte crujido recorrió toda la montaña. Las paredes comenzaron a agrietarse. Grandes fragmentos de roca cayeron al suelo levantando una nube de polvo. Tomás corrió hacia sus compañeros. «Tenemos que salir ahora». Pero la salida seguía completamente bloqueada. Los hombres empujaban desesperados la enorme roca sin lograr moverla un solo centímetro. El anciano señaló un estrecho túnel oculto detrás de unas vigas podridas. Todavía existe otro camino. Pero casi nadie lo conoce. Tomás observó aquella abertura. Era tan pequeña que apenas cabía una persona. No aparecía en ninguno de los planos de la mina. ¿Cómo sabe eso? El anciano sonrió con tristeza. Porque yo ayudé a construirlo. Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta. La lámpara del anciano se apagó. La oscuridad envolvió la galería durante apenas unos segundos. Cuando las luces de los trabajadores volvieron a iluminar el lugar. Ya no había nadie. Había desaparecido. El capataz respiraba con dificultad. Por primera vez desde que entraron a la mina, dejó caer la barra de acero. Vámonos. No quiero saber quién era. Uno por uno comenzaron a entrar por el estrecho túnel. Era un pasadizo angosto, húmedo y lleno de piedras. En algunos tramos debían avanzar prácticamente de rodillas. El aire escaseaba. La respiración se hacía cada vez más pesada. Emiliano volvió a cruzar por la mente de Tomás. Papá, prométeme que siempre regresarás. Aquellas palabras le dieron fuerzas. Después de casi media hora avanzando entre la oscuridad, una corriente de aire fresco golpeó sus rostros. Habían encontrado la salida. Uno tras otro emergieron sobre una ladera cubierta de matorrales, varios cientos de metros detrás de la montaña. Los 6 hombres cayeron al suelo exhaustos. Habían sobrevivido. Pero al levantar la vista, Tomás descubrió algo que lo dejó sin palabras. Frente a la salida secreta había una vieja cruz de madera. Casi destruida por el tiempo. En ella podían leerse varios nombres. Entre ellos aparecía uno que hizo que su corazón se acelerara. Samuel Arriaga. Tomás sintió un escalofrío. Ese era el nombre de su abuelo. El mismo hombre que había trabajado en las minas de Batopilas cuando era joven y que, antes de morir, siempre repetía una frase que nadie entendía. Hay deudas que el oro nunca puede pagar. Don Melquíades apareció caminando lentamente por el sendero. Parecía estar esperándolos. Miró la cruz. Luego observó a Tomás. Ya conociste al último guardián de la mina, ¿verdad? Tomás apenas pudo asentir. El anciano bajó la cabeza. Ese hombre murió en el derrumbe de 1918 intentando salvar a sus compañeros. Desde entonces, muchos aseguran que sigue mostrando la salida a quienes entran con buenas intenciones, pero confunde para siempre a quienes solo buscan riquezas. Tomás recordó el cuaderno. Recordó el rosario. Y comprendió que el verdadero tesoro nunca había estado dentro de aquella caja fuerte. Era la advertencia. Era la oportunidad de salir con vida. Mientras regresaban lentamente hacia Batopilas, el capataz sacó el viejo diario de su mochila. Lo abrió una vez más.
Pero todas las páginas estaban completamente en blanco. Como si jamás hubiera existido una sola palabra escrita. Si esta historia te está emocionando, suscríbete al canal y deja tu like. Así ayudas a que más relatos, historias de vida y leyendas inspiradas en los pueblos de Chihuahua lleguen a más personas. Tomás guardó silencio durante todo el camino. Sin embargo, al llegar a la entrada del pueblo, vio a Rosa y a Emiliano esperándolo. Corrió a abrazarlos. No imaginaba que aquella misma noche descubriría la verdadera identidad del anciano de la mina, y un secreto que su propia familia había ocultado durante más de 40 años. Tomás abrazó a Rosa y a Emiliano con tanta fuerza que por un momento olvidó todo lo ocurrido dentro de la mina. Sentía el corazón acelerado, pero también una inmensa gratitud por volver a verlos. Rosa lo miró a los ojos. Sabía que algo había pasado. Él respiró profundamente. Algún día te lo contaré, pero hoy solo quiero estar con ustedes. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de lámina, Tomás no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver al anciano de la lámpara, la cruz escondida entre la maleza y el nombre de su abuelo grabado en la madera. Antes del amanecer tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Fue hasta la casa de don Melquíades. El anciano ya lo esperaba sentado en una vieja mecedora, como si supiera que iba a llegar. Sabía que vendrías. Tomás tomó asiento frente a él. ¿Quién era ese hombre? Don Melquíades guardó silencio unos segundos antes de responder. Se llamaba Esteban Valenzuela. Era capataz de aquella mina cuando ocurrió el gran derrumbe de 1918. Dicen que aquel día pudo escapar, pero prefirió quedarse para ayudar a sacar a los trabajadores atrapados. Logró salvar a muchos. Pero él nunca volvió a salir. Tomás escuchaba atento. ¿Y mi abuelo? El anciano suspiró. Samuel Arriaga era uno de los jóvenes mineros que quedaron atrapados. Esteban lo empujó hacia el túnel secreto y le dijo que no mirara hacia atrás. Gracias a ese sacrificio, tu abuelo sobrevivió. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Tomás. Durante toda su vida había escuchado a su abuelo hablar con respeto de un hombre al que llamaba simplemente el guardián. Nunca imaginó que se refería a una persona real. ¿Por qué nadie contó esta historia? Don Melquíades bajó la mirada. Porque después del derrumbe la empresa culpó a los propios mineros para evitar responsabilidades. Era más fácil guardar silencio que enfrentar la verdad. Desde entonces, los sobrevivientes hicieron una promesa. Cada generación debía recordar el sacrificio de Esteban, aunque su nombre nunca apareciera en ningún monumento. Tomás permaneció varios minutos en silencio. Comprendió que el verdadero legado de su abuelo no era el trabajo en las minas. Era la gratitud. Al día siguiente reunió a varios habitantes de Batopilas. Llevó herramientas, madera y pintura. Entre todos limpiaron el sendero que conducía a la vieja cruz. Construyeron un pequeño memorial de piedra y colocaron una placa sencilla que decía: en memoria de Esteban Valenzuela y de todos los mineros que entregaron su vida para salvar a otros. El verdadero valor nunca se mide por el oro que se encuentra, sino por las vidas que se protegen. Los años pasaron. Tomás dejó definitivamente el trabajo en la mina. Comprendió que ninguna riqueza valía más que regresar cada tarde con su familia. Compró unas cuantas mulas y comenzó a transportar mercancías entre los pueblos de la Sierra Tarahumara. Era un trabajo más duro, pero también más seguro. Emiliano creció escuchando una historia muy distinta a la que contaban los buscadores de tesoros. Su padre nunca le habló de fantasmas. Le habló de hombres valientes.
de personas capaces de entregar su propia vida para salvar a desconocidos. Cada vez que pasaban cerca de la antigua mina, Tomás se quitaba el sombrero en señal de respeto. Y aunque jamás volvió a entrar en aquellos túneles, siempre dejaba una pequeña vela encendida junto a la cruz. Los habitantes de Batopilas comenzaron a notar algo curioso. Desde que el memorial fue construido, nunca volvió a registrarse un accidente grave en esa vieja galería. Algunos aseguraban que era simple coincidencia. Otros decían que el guardián finalmente había encontrado la paz. Pero Tomás nunca intentó comprobarlo. Porque entendió que hay misterios que no necesitan explicación para dejar una enseñanza. Muchos años después, cuando ya peinaba canas, Emiliano le preguntó: «Papá, ¿de verdad viste al guardián?». Tomás sonrió mientras observaba las montañas iluminadas por el atardecer. «Hijo, no sé si vi un espíritu, un recuerdo o un milagro. Lo único que sé es que aquel día alguien me mostró el camino de regreso. Y gracias a eso pude verte crecer». Desde entonces, esta historia continúa contándose entre quienes conocen Batopilas, Chihuahua. No como una leyenda para asustar a los visitantes, sino como un recordatorio de que la verdadera riqueza nunca estuvo escondida bajo las montañas del desierto de Chihuahua. Siempre estuvo en el valor, la gratitud y el amor por la familia. Si llegaste hasta el final y disfrutaste este relato inspirado en uno de los pueblos de Chihuahua, suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia con alguien que disfrute los relatos, las historias de vida, las leyendas y los misterios del norte de México. Nos vemos en el próximo relato, donde otra historia de Chihuahua volverá a cobrar vida.